2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que estén muy bien. Quien les habla es el profesor René Chura. Hoy avanzaremos el tema de área y perímetro de figuras planas, que corresponde al curso de segundo de secundaria. Para ello necesito que pongan mucha atención. Empecemos. Cálculo de áreas. Paralelogramos. Primero el cuadrado. El área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, lado al cuadrado. ¿Cuánto sería el área de este cuadrado si el lado mide 5 metros? Lado al cuadrado significa 5 al cuadrado es 25 metros al cuadrado. Así. El área de un rectángulo es base por altura. Aquí tengo base 5, altura 2, 5 por 2, 10, metro por metro, metro al cuadrado ahí. Romboide, 3. Romboide simplemente es un rectángulo aplastado. Entonces, si esta parte lo llevara aquí, se va a convertir en un rectángulo. ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura. Por eso es que aquí la fórmula es base por altura, ¿no? Luego tenemos el área del rombo. Aquí tenemos el ejemplo, base mayor, o sea, diagonal mayor diré. Diagonal mayor que mide 24 centímetros, diagonal menor 10 centímetros. Entonces la fórmula dice hay que multiplicar 24 por 10, ¿no? Dividido entre 2, me resulta 120. Cálculo de áreas de triángulos. A ver, recordemos de triángulos. Base por altura sobre 2, el área de cualquier triángulo. Y aquí se presentan varios casos, ¿no? Y para cualquier caso es la misma fórmula. Base por altura, 3 por 5, 15. Dividido entre 2, 7,5. Base por altura, 6 por 14. Dividido entre 2, 42 centímetros al cuadrado. Aquí, base 8, altura 9, 8 por 9, 72. Dividido entre 2, 36. Cálculo de polígonos, cálculo de áreas, polígonos regular. ¿Cómo es la fórmula? Se multiplica perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Qué será apotema? En todo triángulo regular, polígono regular, todo polígono regular está compuesto por triángulos. Entonces, apotema simplemente es la altura de ese triángulo. El perímetro. En el ejemplo, por ejemplo, aquí, tengo apotema 6, tengo lado 9 centímetros. Entonces debo calcular el área. Entonces, ¿cómo hallo el perímetro antes? Debo hallar el perímetro. El perímetro simplemente es la suma de sus lados. Como tengo 5 lados y cada lado mide 9 centímetros, simplemente multiplico, ¿no? 9 por 5, 45. Si alguien no puede así, tendría que sumar aquí. 9 más 9, 18, más 9, 27, 36, 45, así como esta. Vamos con el área del círculo. Calcula el área de este círculo y la longitud de su circunferencia. Dos cosas hay que hacer. Área y su longitud de la circunferencia. Para el área, la fórmula es esta para hallar el área de un círculo. Como tengo radio de 10 centímetros, reemplazamos en lugar de R. Entonces aquí tendría 10 centímetros al cuadrado, que sería 100. 100 por pi me sale 3.14159. Y centímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Para calcular la longitud de la circunferencia, que sería el perímetro del círculo, aplicamos cualquiera de estas fórmulas y me resulta, radio vale 10, 10 por pi por 2, me sale 62.832 centímetros. Bueno, entremos en materia, ahora sí, ejercicios de aplicación de esta parte. Entonces, tengo propuesto calcular el área de la parte sombreada en la figura. ¿Cómo podría hallar el área de esta figura? Aquí dice, solo conozco los datos de este cuadradito, Entonces, es un cuadrado que... ¿cómo hallamos el lado del cuadrado? Es simplemente lado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4, o 2 por 2 directamente, 4 centímetros.
debo contar cuántos cuadraditos existen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadraditos. Entonces, si cada cuadradito mide 4 centímetros al cuadrado, entonces había que multiplicar por 8. 8 por 4, 32. 32 centímetros al cuadrado es el área de esta figura. Como ejemplo 2 tenemos calcular el área de la parte sombreada de la figura. Esta es la cuarta parte de un círculo, cuyo radio es 7 centímetros. Para hallar el área de la cuarta parte, necesariamente debo hallar el área total del círculo, con radio 7 centímetros. Es lo que hacemos aquí. O sea, radio 7, 7 al cuadrado, 7 al cuadrado, 49 por pi, seguro les va a dar centímetros al cuadrado. Como tengo el área total, simplemente para hallar la cuarta parte tendría que dividir entre 4. Entonces, al dividir entre 4 me resulta 38.484 centímetros al cuadrado. Vamos a seguir. Calcular el área de la parte sombreada de color rojo. Esto sí está interesante. Solo conozco el lado del cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo calcular el área total del cuadrado. Segundo, el área total del círculo también. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, o 20 por 20, 400 centímetros al cuadrado. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí necesito el valor de radio. Entonces, como el diámetro del círculo sería 20 centímetros, su radio simplemente la mitad, entonces sería 10. Por eso es que aquí tengo radio 10 centímetros. Al reemplazar en R, en esta R, me resulta 10 centímetros al cuadrado, 100. 100 centímetros, 100 por pi, 3.14159. Para hallarla, para simplemente necesito esta parte de color rojo, entonces tendría que restar al área del cuadrado el área del círculo. Entonces, al restar, ¿no? 400 menos 314.159 resulta 85.841 centímetros al cuadrado, que sería el área de color rojo. Tengo la número 4. Calcular el área de la siguiente figura. Es un cuadrilátero por simple inspección, dice. No me da ningún dato. Por simple inspección quiere decir, bueno, debo munirme de datos. Entonces aquí vamos a dividir al cuadrilátero en dos triángulos. En el triángulo 1 necesito saber su base y altura. Aquí está, ¿no? Contando los cuadritos. 2, 4, 6, 8 es la base, altura 5. Por eso es que 8 por 5 unidades, 40 dividido entre 2, 20 unidades al cuadrado. En el triángulo 2, de la misma forma, tengo la base. Si lo hacemos echar al triángulo, si lo hacemos parar, entonces vamos a tener el triángulo, la base va a ser 8, y su altura, aquí tendría que contar, ¿no? 1, 2, altura 2. Entonces 8 por 2, 16, dividido entre 2, va a ser 8. Entonces, simplemente para hallar el área total tendría que sumar las área 1 y 2, ¿no? Y así, tengo 20 más 8, 28 unidades al cuadrado. Luego tendría aquí calcular el área de la siguiente figura, dice. El área de esta figura simplemente vamos a dividirlo. Aquí vamos a trazar una línea que divide así de esa manera. Ya, ahí. Entonces tengo aquí, vamos a llamar a esta figura 1, que es el rectángulo grande, figura 1, figura 2, figura 3 esta. Ese es otro rectángulo pequeño. Cálculo del área del rectángulo aquí, de la figura 1. Necesito saber, su base es 9 centímetros, necesito saber su altura. Y este 5 centímetros de aquí hasta aquí arriba. Pero la ventaja es que conozco la altura de esta parte, mira, 2 centímetros. Si lo quito a 5, estos 2 centímetros, aquí esta parte lo quito, me va a dar esta parte, ¿cuánto? Esta parte me va a dar 3. Entonces, esto va a ser 3 altura. Por eso es que aquí estoy trabajando ya para hallar el área del rectángulo. Base por altura, base 9, altura 3.
Entonces, 3 por 9, 27 centímetros al cuadrado. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Vamos a hallar el área del cuadrado, que es lado al cuadrado. Simplemente eso es 3 por 3, 9 centímetros al cuadrado. Cálculo del rectángulo 3. Aquí. La base sería, ¿no? Este se repite aquí. Por paralelismo, 4 centímetros la base. Altura 2 centímetros. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8 aquí. Para hallar el área total simplemente vamos a sumar las tres áreas. Entonces tendría área 1, área 2, área 3, 27 más 9 más 8, me dan 44 centímetros al cuadrado. Bien, estudiantes, para finalizar les propongo resolver la práctica y los ejercicios propuestos en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.